Una historia que comenzó con promesas de riqueza y terminó revelando uno de los episodios más inquietantes de manipulación y violencia en un pequeño poblado de México. En un lugar aislado donde la pobreza y el analfabetismo marcaban la vida cotidiana, unos supuestos profetas lograron convencer a toda una comunidad de que podían guiarlos hacia un tesoro oculto. Pero detrás de aquellas promesas se escondía una trama de engaño, abuso y fanatismo que poco a poco fue saliéndose de control. Si quieres saber todo lo que sucedió, quédate hasta el final de este video. El caso de Magdalena Solís. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Mario y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. El silencio del pequeño poblado rural de Yerbabuena se rompió abruptamente cuando fuerzas militares llegaron al lugar tras la misteriosa desaparición de un policía que había acudido a investigar denuncias inquietantes. Lo que parecía una intervención rutinaria terminó convirtiéndose en un enfrentamiento armado con los hombres que controlaban el lugar. En medio del caos, disparos cruzaron el aire y el conflicto dejó muertos en ambos bandos. Durante el enfrentamiento, los hermanos Santos y Cayetano Hernández, quienes habían ejercido una enorme influencia sobre los habitantes del poblado, murieron en circunstancias distintas. Santos cayó abatido por disparos durante el tiroteo, mientras que Cayetano fue atacado y murió dentro de una cueva por miembros del propio grupo que comenzaban a rebelarse contra él. Aquella violenta intervención fue el punto de quiebre que permitió a las autoridades descubrir que en aquel remoto poblado había ocurrido algo mucho más grave de lo que se imaginaba. Tras el enfrentamiento, los agentes comenzaron a revisar el lugar y pronto encontrarían señales que apuntaban a una historia de manipulación, fanatismo y violencia que llevaba meses desarrollándose en completo silencio. Las autoridades centraron su atención en una cueva cercana al poblado, lugar que los habitantes señalaban como el sitio donde se realizaban ceremonias relacionadas con el extraño culto que se había formado en la comunidad. Al inspeccionarla, los investigadores comenzaron a encontrar restos humanos y señales claras de que aquel lugar había sido utilizado para actos violentos. Entre los restos hallados se encontraban los cuerpos de varias víctimas, incluyendo los de un niño y un policía que habían desaparecido días antes. Aquellos hallazgos confirmaron que no se trataba únicamente de un fraude religioso o de manipulación a los campesinos, sino de una serie de crímenes que habían cobrado numerosas vidas. Las autoridades también descubrieron que varios habitantes del poblado habían resultado heridos durante los enfrentamientos y que numerosas personas habían desaparecido durante los meses anteriores. Poco a poco comenzaba a reconstruirse la magnitud de lo ocurrido en Yerbabuena, una historia que había permanecido oculta en un lugar apartado y casi olvidado. Lo inquietante ahora es entender quiénes eran estos hermanos, a qué se dedicaban y por qué estaban en ese lugar. En el remoto poblado de Yerbabuena, dos hombres habían comenzado a desarrollar un plan que cambiaría la vida de todos sus habitantes. Santos y Cayetano Hernández, quienes se presentaban como hermanos, habían llegado al lugar tiempo atrás después de haber cometido pequeños delitos en distintas regiones. Poco se sabe sobre su vida anterior o sobre su verdadera identidad, ya que prácticamente no existen registros sobre ellos fuera de los hechos ocurridos en Yerbabuena. Sin embargo, los testimonios coinciden en que ambos eran hombres acostumbrados a aprovecharse de las debilidades de las personas que encontraban en su camino. Al llegar al poblado, pronto se dieron cuenta de las condiciones en las que vivían sus habitantes. La mayoría de los campesinos era analfabeta y dependía exclusivamente de las cosechas de frijol y maíz que vendían a comerciantes itinerantes. Era una comunidad aislada, con escaso contacto con el exterior y con pocas herramientas para cuestionar a quienes afirmaban tener conocimientos o poderes especiales. Los hermanos comprendieron rápidamente que podían manipular aquella situación.
Fue entonces cuando comenzaron a presentarse ante los pobladores como supuestos profetas relacionados con antiguas creencias incas, afirmando que habían sido bendecidos por fuerzas divinas y que conocían el paradero de grandes riquezas ocultas en las montañas cercanas. La historia que los hermanos Hernández contaban a los habitantes de Yerbabuena resultaba tan extraordinaria como seductora. Prometían que en las cuevas de las montañas cercanas se encontraba oro escondido desde tiempos antiguos, y aseguraban que los dioses incas les habían revelado el camino para encontrarlo. Para obtener ese supuesto tesoro, decían, era necesario que los pobladores realizaran distintos tributos que demostrarían su fe y obediencia. Estos tributos incluían entregas de dinero, alimentos y también favores íntimos que los hermanos justificaban como parte de antiguos rituales espirituales. Yerbabuena era un poblado extremadamente pobre, por lo que las ofrendas que podían entregar eran mínimas y las promesas de riquezas empezaban a perder credibilidad. Sin embargo, los hermanos descubrieron que la forma de obtener dinero era enviar a jóvenes mujeres del poblado a trabajar en Matamoros Boys Town, el famoso distrito de tolerancia en la frontera. Durante un tiempo considerable, los campesinos aceptaron aquellas exigencias sin cuestionarlas demasiado. La promesa de riquezas que podrían cambiar sus vidas resultaba demasiado tentadora para la comunidad. Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron a surgir dudas entre algunos habitantes. Las riquezas prometidas nunca aparecían y cada vez más personas empezaban a preguntarse si realmente existía el tesoro del que hablaban los supuestos profetas. Fue entonces cuando los hermanos comprendieron que necesitaban reforzar su engaño con algo que devolviera la fe de los pobladores. Para lograrlo, decidieron buscar a alguien que pudiera desempeñar un papel aún más impresionante dentro de su historia. Buscando recuperar la credibilidad que comenzaba a perderse en el poblado, los hermanos Hernández decidieron reforzar su historia con un elemento que hiciera parecer más real todo lo que habían prometido. Según su nueva versión, una figura de origen sagrado llegaría al poblado para confirmar que las riquezas escondidas en las montañas realmente existían. Con esa idea viajaron hasta Monterrey en busca de una mujer que pudiera interpretar aquel papel. Fue allí donde conocieron a Magdalena Solís y a su hermano Eleazar, quienes sobrevivían en condiciones muy precarias en la ciudad. Tras escuchar la propuesta de los hermanos Hernández, ambos aceptaron participar en el plan que se estaba desarrollando en el pequeño poblado. En el centro de los acontecimientos se encontraba Magdalena, una mujer que terminaría convirtiéndose en la figura dominante de aquel culto. Magdalena provenía de un entorno extremadamente pobre, donde muchas personas nunca fueron registradas formalmente en documentos civiles. Incluso detalles tan básicos como su fecha de nacimiento o su lugar exacto de origen permanecían rodeados de incertidumbre. A pesar de ello, los testimonios coinciden en que se trataba de una mujer joven cuando comenzó a involucrarse en los hechos que posteriormente conmocionarían al poblado. Su presencia en Yerbabuena marcaría el inicio de una etapa aún más oscura dentro de la historia del culto que ya se estaba gestando en aquel lugar. Se cree que nació en un entorno rural extremadamente pobre en el estado de Tamaulipas, aunque incluso ese dato permanece sin confirmación. Quienes han investigado el caso coinciden en que Magdalena creció en un ambiente marcado por la precariedad y la inestabilidad familiar. Desde muy joven tuvo que enfrentarse a una vida de carencias, donde las oportunidades eran prácticamente inexistentes, situación que la llevó a abandonar su lugar de origen junto a su hermano, en busca de mejores condiciones de vida. Ambos terminaron estableciéndose en Monterrey, Nuevo León, donde intentaron sobrevivir en una ciudad mucho más grande y difícil. Sin estudios ni recursos, la única forma que encontraron para mantenerse fue recurriendo a actividades relacionadas con el comercio íntimo, un entorno que los expuso constantemente a situaciones peligrosas y a una vida marcada por la marginalidad. Fue precisamente en ese contexto urbano y precario donde el destino de Magdalena se cruzaría con los hermanos Hernández. La mujer fue presentada ante los habitantes de Yerbabuena como una princesa inca enviada por fuerzas divinas para guiar a los creyentes hacia el supuesto tesoro, a pesar de que confusamente lo que realizaban eran ritos de divinidades mexicanas. Para darle mayor credibilidad al ritual de presentación, los hermanos organizaron una ceremonia en una cueva cercana al poblado, donde reunieron a los aldeanos en un ambiente cargado de simbolismo y consumo de sustancias que alteraban la percepción. La escena fue cuidadosamente preparada para impresionar a los presentes.
Rodeada de humo, cantos y discursos que reforzaban la historia creada por los hermanos, Magdalena fue aceptada por los pobladores como una figura sagrada que confirmaba la veracidad de las promesas que se les habían hecho durante meses. Con el paso de los días, la presencia de la mujer comenzó a transformar por completo la dinámica del grupo que se había formado. Lo que en un principio había sido pensado por los hermanos Hernández como un simple recurso para reforzar su engaño, empezó a evolucionar hacia algo mucho más complejo. Magdalena asumió cada vez con mayor intensidad el papel que se le había asignado. Su comportamiento durante las ceremonias y su forma de dirigirse a los creyentes hicieron que muchos de los habitantes del poblado comenzaran a verla como la verdadera autoridad espiritual del culto. Las reuniones en la cueva se volvieron más frecuentes y elaboradas. En ellas se realizaban ceremonias que reforzaban la idea de que los pobladores estaban participando en un proceso sagrado destinado a revelar las riquezas ocultas prometidas por los supuestos profetas. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. Con el tiempo, la influencia de Magdalena creció hasta convertirse en la figura dominante dentro del grupo. Aquello que había comenzado como una estrategia para mantener el engaño, terminó consolidando un culto donde su palabra comenzó a tener un peso cada vez mayor entre los seguidores. Lo que al principio había sido solo una actuación para sostener el engaño de los hermanos Hernández, terminó convirtiéndose en una identidad que ella misma empezó a creer. Bajo el efecto constante de sustancias ilegales que circulaban en las ceremonias, su comportamiento se volvió más errático y autoritario, reforzando la idea entre los seguidores de que poseía un vínculo especial con fuerzas sobrenaturales. Las reuniones en la cueva se transformaron en rituales cada vez más extremos, donde Magdalena fomentaba encuentros íntimos colectivos presentados como actos sagrados destinados a fortalecer la fe del grupo. Con el tiempo, esa dinámica fue escalando hacia prácticas mucho más violentas, hasta que los rituales terminaron incorporando sacrificios que, según ella, servirían para acelerar la llegada de las riquezas prometidas. Al mismo tiempo, algunos habitantes del poblado empezaron a notar que ciertas personas dejaban de aparecer en las actividades cotidianas de la comunidad. Las desapariciones no siempre eran comentadas abiertamente, pero poco a poco comenzaron a generar inquietud entre quienes observaban que algunos vecinos simplemente dejaban de ser vistos. En un lugar tan pequeño como Yerbabuena, donde todos los habitantes se conocían entre sí, la ausencia repentina de varias personas no podía pasar desapercibida durante mucho tiempo. Aunque muchos preferían guardar silencio por temor o por devoción al culto, la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo empezó a extenderse lentamente entre algunos pobladores. Durante meses, las desapariciones comenzaron a formar parte del extraño ambiente que rodeaba al culto. Sin embargo, el silencio que mantenía oculto todo lo que ocurría estaba a punto de romperse por alguien que jamás imaginó lo que estaba a punto de descubrir. En marzo de 1963, un joven habitante del poblado llamado Sebastián Guerrero terminaría convirtiéndose en la primera persona que logró ver con claridad lo que realmente ocurría en la cueva utilizada por el culto. Movido por la curiosidad y por las sospechas que comenzaban a surgir entre algunos habitantes, el muchacho se acercó en secreto al lugar donde se realizaban las ceremonias. Desde la oscuridad, logró observar una escena que lo dejó profundamente impactado. En el interior de la cueva se desarrollaban rituales violentos que nada tenían que ver con las promesas de prosperidad que se habían hecho a los campesinos. Allí comprendió el destino de algunas de las personas que habían desaparecido en el poblado durante los meses anteriores. Aterrorizado por lo que había visto, Sebastián logró abandonar el lugar sin ser descubierto. A pesar de su miedo, decidió buscar ayuda y emprendió un largo recorrido hasta encontrar una estación de policía donde pudiera contar lo sucedido. El joven, que apenas sabía expresarse debido a su falta de educación formal, intentó explicar a los agentes lo que había presenciado en aquel poblado aislado. En un primer momento su relato fue recibido con incredulidad por parte de algunos policías. Sin embargo, uno de los agentes decidió tomar en serio sus palabras y acompañarlo hasta el poblado para comprobar si lo que el muchacho describía era realmente cierto. El agente que decidió acompañar a Sebastián se llamaba Luis Martínez. Junto al joven emprendió el regreso hacia Yerbabuena con la intención de verificar la información que había recibido.
Ambos llegaron al poblado sin saber que su presencia desencadenaría una serie de acontecimientos que terminarían revelando lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Durante los días siguientes, no volvió a saberse nada del policía ni del muchacho que lo había guiado hasta el poblado. La ausencia prolongada de la gente comenzó a preocupar a sus superiores, quienes finalmente decidieron organizar una operación para averiguar qué había sucedido. Un grupo de fuerzas militares fue enviado a Yerbabuena para investigar la desaparición. Cuando los soldados llegaron al poblado se encontraron con resistencia armada por parte de los hermanos Hernández y algunos seguidores del culto. El enfrentamiento que se produjo terminó con la muerte de Santos Hernández durante el intercambio de disparos. Después de asegurar el poblado, las autoridades detuvieron a Magdalena y a su hermano Eleazar, quienes fueron señalados como las figuras centrales dentro del culto que se había desarrollado en Yerbabuena. La investigación posterior permitió localizar restos humanos en la cueva utilizada para los rituales, confirmando que varias personas habían perdido la vida en aquel lugar. Entre los cuerpos identificados se encontraban los de Sebastián Guerrero y el policía Luis Martínez, quienes habían sido las primeras personas en intentar revelar lo que ocurría en el poblado. Sus muertes terminaron convirtiéndose en una pieza clave para comprender la gravedad de los crímenes que se habían cometido durante aquel periodo. El proceso judicial se llevó a cabo en Ciudad Victoria, donde Magdalena y su hermano fueron juzgados por múltiples asesinatos y otros delitos relacionados con los hechos ocurridos en Yerbabuena. Ambos recibieron condenas de 50 años de prisión por su participación en los crímenes vinculados al culto. Días después, la investigación permitió reconstruir parcialmente la magnitud de lo ocurrido. Las autoridades concluyeron que el culto había provocado un número considerable de víctimas entre los propios habitantes del poblado, quienes durante meses habían permanecido bajo la influencia de las figuras que controlaban el grupo. Se estima que al menos a 14 personas les habrían arrebatado la vida en relación con los rituales que se realizaban en la cueva, mientras que decenas de habitantes resultaron heridos durante los distintos episodios de violencia que se desarrollaron en la comunidad. Entre las víctimas había hombres, mujeres e incluso personas que inicialmente habían sido seguidores del culto. La situación en el poblado era tan delicada que las autoridades decidieron intervenir directamente en el futuro de la comunidad. Muchos de los habitantes, que habían sido manipulados durante meses y carecían de educación formal, fueron interrogados y posteriormente liberados al considerarse que habían actuado bajo influencia y engaño. Años después de los acontecimientos, comenzaron a aparecer testimonios indirectos que aportaban nuevas perspectivas sobre lo ocurrido durante el periodo en que el culto operó en Yerbabuena. Uno de esos relatos provino de un joven que, tiempo después de los hechos, afirmó haber conocido a una mujer proveniente del poblado mientras visitaba la zona de tolerancia conocida como Boys Town en Matamoros. Según su versión, la joven trabajaba en aquel lugar y, durante varias conversaciones, le habría contado fragmentos de lo que había ocurrido en su pueblo. La mujer aseguraba que muchas de las jóvenes del poblado habían sido enviadas a trabajar en ese lugar como parte de las manipulaciones que ejercían quienes controlaban el culto. El testimonio describía a una mujer que vivía con miedo y que aseguraba continuar trabajando allí para proteger a su familia, temiendo que algo pudiera ocurrirles si dejaba de hacerlo. Sin embargo, aquel relato nunca pudo ser verificado completamente, y con el tiempo, la mujer desapareció del lugar sin dejar rastro. Cuando aquel hombre leyó años después en los periódicos la historia sobre los crímenes descubiertos en Yerbabuena, afirmó haber comprendido finalmente la gravedad de lo que aquella joven había intentado contarle tiempo atrás. A pesar de ello, muchas preguntas siguen sin respuesta. Con el paso del tiempo, el caso se transformó en una historia que continúa despertando curiosidad, temor y debate sobre qué ocurrió exactamente en aquel remoto poblado durante los años en que se desarrollaron los acontecimientos. A pesar de que Magdalena y su hermano Eleazar fueron condenados a 50 años de prisión por los hechos comprobados, el destino final de ambos sigue rodeado de cierta incertidumbre. Durante años se especuló que podrían haber recuperado la libertad alrededor de 2013, cuando se habría cumplido su condena, aunque otras versiones sostienen que Magdalena murió en prisión mucho antes de poder salir. Incluso en registros recientes aparecen datos contradictorios, algunos señalando una posible muerte en años recientes, mientras que otras fuentes continúan mencionando su fallecimiento como desconocido. Lo cierto es que,
Más de 6 décadas después de los hechos de Yerbabuena, el paradero final de Magdalena y de su hermano permanece envuelto en dudas, alimentando el misterio que todavía rodea uno de los cultos criminales más inquietantes de la historia de México. Los hermanos Hernández llegaron a Yerbabuena no como líderes espirituales, sino como oportunistas que supieron detectar la vulnerabilidad de una comunidad aislada y sin educación. Aprovecharon la pobreza, la fe y la esperanza de los pobladores para construir un engaño que les diera poder y dinero, manipulando a personas que apenas tenían herramientas para cuestionar lo que se les decía. Su ambición y su desprecio por la vida humana terminaron sembrando miedo, violencia y muerte en un lugar donde la gente solo intentaba sobrevivir. Pero aquella tragedia no habría alcanzado tal nivel de brutalidad sin la participación de Magdalena y su hermano, quienes no solo aceptaron el engaño, sino que lo llevaron a extremos aún más oscuros. Lo que comenzó como una estafa terminó convertido en un culto violento donde el poder, el fanatismo y la crueldad se mezclaron hasta producir uno de los episodios más perturbadores de manipulación humana. Entre la ambición de unos y la locura de otros, Yerbabuena terminó pagando el precio más alto. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.